Hola a todos, bienvenidos a mi canal Universo Creativo. Es un gusto realizar este video para ustedes donde voy a explicarle este patrón o esta secuencia de puntos que queda muy bonito. Yo estoy utilizando una hilana Petit Bebé de la marca Penguin y unas agujas número 3. En este caso voy a explicarles la secuencia. Estoy tejiendo en este momento una media espalda de una batita de bebé. La secuencia sería así, son 8 puntos Santa Clara al revés, voy a acercar la cámara, 8 puntos Santa Clara al revés, dos centrales son para una trenza, luego 7 puntos que son para este punto bellísimo calado, luego siguen 8 puntos y 7 puntos. En este caso tiene como es la espalda, tiene un cruce de 5 puntos donde estoy haciendo los ojales a la vez. Voy a mostrarles cómo está quedando en sí la prenda. Yo ya hice el frente. A ver, vamos a dejar ahí el frente. Ven que queda muy bonito el patrón, lo pueden aplicar, bueno, en este caso es una prenda de bebé, pero que también podría ser una prenda de adulto. Las costuras casi son imperceptibles. Y bueno, vamos a comenzar. Las hileras que se trabajan son las del derecho de la prenda y en el revés es todo revés, así que es muy fácil. Comenzamos de la siguiente manera. Vamos a tejer primero 3 puntos revés, luego nos toca hacer una trenza de 2 puntos que la realizamos tomando 2 puntos juntos y echamos hebra y sacamos la misma por entre los 2 puntos, soltamos nuevamente 3 puntos al revés, dejamos la hebra arriba y vamos a hacer una lazada y tejer 3 puntos al derecho, 1, 2, 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 3 puntos al derecho, 1, 2, 3. Ahora nos toca hacer 3 puntos al revés. Entonces, ¿cómo hacemos? Subimos la lana, envolvemos la aguja y tejemos 1, 2, 3 al revés. Acá, como ven, nos toca la trenza de 2, bajamos la lana, tomamos 2 puntos juntos y sacamos el punto por entre los otros 2. Subimos la lana, 1, 2, 3 revés. Ahora nuevamente comenzamos con la secuencia del punto calado. Hacemos una lazada, tejemos 1, 2, 3 puntos al derecho, lazada, un punto al derecho, lazada, 1, 2, 3 puntos al derecho. Nos toca, hacer 3 puntos al revés. Subimos la lana, envolvemos la aguja y tejemos los 3 puntos. 1, 2, 3. Bajamos la lana, vamos a hacer la trenza de 2 puntos como separación del cruce. Tomamos como que fuéramos a hacer una disminución, 2 puntos juntos y sacamos la hebra por entre ambos puntos, soltamos.
Ahora nos toca hacer 5 revés de cruce. 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Giramos el tejido. Dijimos que en el revés de la prenda se teje todo al revés. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer todo puntos lazadas al revés. Voy a ir un poco más rápido, así les explico la segunda hilera, porque básicamente el punto, digamos, se desarrolla el punto calado se desarrolla en 2 hileras trabajadas y las del revés de la prenda siempre al revés. Cualquier duda que quede de la explicación, me escriben y con gusto les respondo. Bueno. La secuencia básicamente, como les decía al principio, son 8 puntos para el Santa Clara y 7 puntos para el punto calado. Esa secuencia también podría variar. En vez de hacer 8 Santa Claras, en este caso revés, podrían ser 7 o 6. O sea, eso es un poco a gusto, ¿no? Bueno, hemos hecho la hilera al revés. Vamos a hacer la segunda hilera, tercera, perdón. Nuevamente, punto Santa Clara al revés serían todas las hileras al revés, del derecho y del revés de la prenda. Entonces hacemos 3 revés, 1, 2, 3 revés. En el caso de la trenza de 2 puntos hacemos el mismo procedimiento. Tomamos 2 puntos juntos, hebra, y sacamos la misma por entre los dos. Soltamos. Hacemos 1, 2, 3 puntos, revés, dejamos la hebra arriba y nos toca hacer ahora, bajamos la lana y tejemos un derecho, vamos a hacer ahora una disminución doble. ¿Cómo la hacemos? Sacamos un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho y montamos el punto no tejido sobre el que acabamos de tejer, y así quedó. Hacemos, ahora nos toca hacer 1, 2, 3 puntos al derecho y nuevamente hago una disminución doble, saco un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho y montamos el punto no tejido sobre el tejido. Un derecho y aquí finalizó la secuencia del punto calado. Ahora nos toca el Santa Clara al revés. Hacemos 1, 2, 3 puntos Santa Clara, 3 puntos revés, bajo la lana, la trenza de 2, tomo 2 puntos juntos, hebra y saco la misma por entre los dos. Subo la hebra, trabajo 3 puntos al revés, 1, 2 y 3. Ahora volvemos con la secuencia del punto calado. Bajo la lana,
tejo un punto al derecho, aquí me toca la disminución doble, saco un punto sin tejer, tejo 2 puntos juntos al derecho, montamos el punto sin tejer sobre el tejido, tejemos 1, 2, 3 puntos al derecho, nuevamente nos toca la disminución doble, saco un punto sin tejer, tejemos 2 puntos juntos al derecho, puntos juntos al derecho, montamos el sin tejer sobre los otros, sobre el otro punto tejido, terminamos con un derecho. Y ahora la secuencia hacemos 1, 2, 3 revés, la trenza de 2 puntos de separación con el cruce, que tomamos 2 puntos como estos 2 puntos, como fuéramos a hacerlo juntos, echamos hebra y sacamos la misma por entre ambos puntos, soltamos. Y ahora nos quedan los 5 revés del cruce. Giramos el tejido y del revés de la prenda, es fácil, tejemos todos los puntos y lazadas al revés. Las animo y animo a que lo realicen, quedan como vieron en el tejido que yo ya llevo adelantado, queda muy bonito de realizar, no es complicado, básicamente puntos revés, punto derecho, lazada, disminución doble, ya lo hemos aprendido en otros videos y queda una prenda muy bonita. Incluso les comento que en vez de la trenza de 2 puntos, podríamos para otro diseño utilizar un punto sin tejer y quedaría igual de bonito también. Allí en ese caso, si utilizáramos un punto sin tejer, deberíamos modificar, en vez de hacer 8, ahora les explico, en vez de hacer estos 8 puntos Santa Clara, serían 7, así queda este punto sin tejer, el punto sin tejer que podríamos llegar a aplicar, queda hace el tejido simétrico y queda también queda equitativo 3, 3 y el central 7, o sea, sería una secuencia de 7 puntos, 7, 7 y así sucesivamente. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, espero que lo apliquen, que me cuenten y si alguna duda quedó, voy a tratar igual de hacer un videito más corto de cada uno de los puntos por separado para reforzar aún más la explicación. Pero bueno, anímense a realizarlo. Les agradezco por el tiempo, un beso grande desde aquí de Uruguay. Gracias.